Comenzaremos la clase número 12 de Libros de los Profetas Menores. El texto de hoy es desde capítulo 2, versículo 12 del libro de Joel. Los israelitas llegaron a gozar de tranquilidad, pero en ese momento ellos alejaron de la gracia de Dios. Ellos sirvieron a los ídolos, avanzaron hacia el materialismo y hedonismo. Dios quería que ellos comprendieran correctamente. Por eso Dios intervino con plagas de langostas y sequía. El libro de Joel explica la causa de por qué ocurrieron estas cosas. Joel era un hombre que conocía muy bien la situación de esa época. Joel era un líder religioso. Los sucesos que ocurren en nuestras vidas deben ser interpretadas por los líderes espirituales. Además, el Señor nos advierte por medio de sus líderes. No debemos seguir rechazando las advertencias de los siervos de Dios. Debemos tener cuidado para que no vaya a ser que después de tantas amonestaciones seamos destruidos repentinamente. Versículos 12 al 20 indican que aunque hayan sido disciplinados por Dios, deben regresar. Los exhorta a vestirse de la misericordia de Dios y ser restaurados. Por medio de las disciplinas nos enfrentamos a dificultades. Si nos volvemos a Dios, hay esperanza. Dios nos dice que nos llenará del Espíritu Santo. Leamos el versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Les dice al pueblo que cuando sean azotados, comprendan y regresen a Dios. Solo así podrán evitar azotes mayores. El sonido de alerta está sonando, así que deben convertirse. Nos dice que aunque sea ahora, lloremos, ayunemos y nos lamentemos. Debemos moderarnos y someternos a obediencia, golpeándonos a nosotros mismos. Y debemos convertirnos hacia Dios. Dice ahora que ha empezado el azote, porque todavía no es tarde. Tan solo deben volverse a Dios. Entonces Dios detendrá el castigo y los restaurará. Dios los alertó por medio de los profetas cuando pecaron. Si aún así siguen en pecado, los castigará. Y por medio de los profetas les hizo saber las causas de los castigos. Si llegan a prestar atención a esas palabras, hay esperanza. Pero si seguimos endurecidos y rebeldes, seremos destruidos repentinamente.
Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Lo importante es reflexionar dónde ponemos nuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de ustedes? ¿Acaso no están los corazones de ustedes puestos en el dinero, la fama, los placeres y las diversiones, al igual que la gente del mundo? No permitamos que nuestro corazón sea cautivado por estas cosas. Debemos poner nuestro corazón en Dios. Coloquemos nuestro corazón en las cosas espirituales. Pongamos nuestro corazón en los negocios del reino de los cielos. Pongamos nuestro corazón en el mundo venidero y en la salvación de almas. Solo convirtiéndonos hacia Dios tenemos esperanza. Esto es así tanto en lo personal como en lo familiar. Lo mismo en la iglesia como en la nación. Solo cuando nos convertimos hacia Dios tenemos esperanza, porque en Dios está todo. En Dios hay paz y vida. En Dios hay satisfacción y felicidad. Ruego que ustedes disfruten de todo esto. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Prohíbe el arrepentimiento ritualista y de formalidad. Significa que hay que venir a Dios con un corazón quebrantado. Dios busca corazones quebrantados y arrepentidos de modo genuino. Los creyentes en el Antiguo Testamento, cuando se arrepentían, se rasgaban la vestimenta. Pero luego de esto llegó a ser como una costumbre. El corazón no había cambiado y solo rasgaban la ropa. Lo que Dios demanda de nosotros es un corazón quebrantado y contrito. Dios realmente es bueno. El profeta Joel habla de 4 cosas. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, puede revertir la situación y retirar el castigo. Recordemos siempre estas 4 cualidades de Dios. En lo posible, memoricemos. Es compasivo, clemente, tardo en airarse, grande en misericordia y se duele de castigar. Incluso luego de haber pecado, si nos arrepentimos y nos convertimos, hay esperanza. Como Dios es compasivo y clemente, nos acepta. El corazón del Padre que recibió al Hijo pródigo es justamente el corazón de Dios. Cuando regresó el Hijo pródigo, lo bañó, le colocó un anillo de oro, lo vistió con ropa nueva, mató un becerro e hizo un banquete. El Padre restauró la autoridad del Hijo. Así es el corazón del Padre.
Dios promete ser compasivos con nosotros cuando nos convertimos. Nos rescata de la destrucción, nos perdona el pecado, nos tiene misericordia. Aleja lejos de nosotros el pecado. Si nos convertimos, olvidará nuestros antiguos pecados. No nos castigará. Debemos arrepentirnos de cada pecado delante de Dios. Muchos no quieren escuchar que hay que arrepentirse. ¿Ustedes son así? Esa no es una correcta actitud hacia Dios. Debemos arrepentirnos y vestirnos de la misericordia de Dios. Así habrá esperanza para el individuo. Habrá esperanza para la Iglesia. Recordemos esta verdad. Debe haber al menos una persona que busque la justicia. Así toda la ciudad puede escapar de la ira de Dios. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aunque nuestro pecado fuere profundo, debemos arrepentirnos. Entonces Dios perdonará el pecado y dará bendición. Entonces se podrá ofrecer nuevamente los importantes sacrificios como ofrenda y libación. Aquí usa la expresión «quién sabe si» para describir lo inminente del día de destrucción debido a la gravedad del pecado. Debemos comprenderlo desde ahora. Desde el momento del arrepentimiento tenemos oportunidad. Nos dice que clamemos incluso cuando estamos bajo castigo. Dios no puede dar bendición sobre vasija sucia. Aquí vemos la razón por la que debemos mantener la pureza delante de Dios. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Sión indica Jerusalén. Por eso a Jerusalén también se lo llama Sión. Dice, tocad trompeta en Sión. La Iglesia e Israel debe arrepentirse. Dice que toque la trompeta, proclame ayuno y convoque asamblea. En lo individual, hay que arrepentirse con un corazón humilde. Dice que convoquen asamblea para proclamar arrepentimiento nacional. Si proclaman arrepentimiento y hay campaña de arrepentimiento entre todos, eso agrada a Dios. En Corea también hubo un gran avivamiento. Era el año 1907. En Pyongyang hubo un movimiento de arrepentimiento nacional. Por medio de ese movimiento de arrepentimiento, ocurrió un gran avivamiento en Corea. Fue la causa del gran crecimiento de la Iglesia coreana. Si nos arrepentimos juntos, Dios le alegra grandemente. Versículo 16.
reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Quiere decir que se santifique Israel, que se ensució por el pecado. Israel vivió conforme al mundo, vivieron conforme a los placeres, vivieron conforme al materialismo. Deben alejarse de esa situación y arrepentirse. Deben arrepentirse en santidad de generación en generación. Primero deben arrepentirse los ancianos, luego los niños y también los bebés de pecho. Deben arrepentirse también el novio y la novia sin excepción. Delante de Dios, un arrepentimiento nacional no admite excepciones. Dios desea esto de todos nosotros. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Los sacerdotes también deben llorar entre la entrada y el altar. La entrada es la entrada del oriente. Es el lugar de comunión entre los hermanos. El altar es el altar de holocausto. Es el lugar donde los sacerdotes cumplían su oficio. Significa que deben arrepentirse desde ese lugar. Dios nos ha dado cargo y misión. Significa que debemos arrepentirnos desde ese lugar lo que no hemos podido cumplir. El arrepentimiento, al arrepentirnos debemos aferrarnos a la misericordia de Dios. Debemos impedir que se ofenda la heredad del Señor. Debemos impedir intensamente que se ofenda el nombre de Dios. Cuando los creyentes cometemos faltas, ofendemos el nombre de Dios. Tapamos la gloria de Dios. Versículos 18 al 20 habla sobre la exhortación a Israel y que destruirá a los enemigos. Versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si nos arrepentimos y oramos, Dios escucha la oración. Por eso Dios nos tiene compasión, nos perdona con un amor intenso. Lo que podemos saber es que el castigo no es el deseo de Dios. El anhelo de Dios es amar a los arrepentidos. El anhelo de Dios es dar su amor a los arrepentidos. Dios nos considera como sus hijos amados. Por eso, cuando pecamos, obra por nosotros con un corazón apenado. El amor de Dios es intenso. Dios se compadece de su pueblo. Dios es nuestro Padre espiritual. Versículo 19.
Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios oye sus oraciones. Dios otorga gracia de restauración. Hace que haya buena cosecha. Prospera la cosecha de vid. Prospera la cosecha de olivo. Dios hace que todo salga bien. Debemos recibir esta clase de bendición. Es importante que nosotros recibamos esta respuesta de Dios. Si desconocemos la gracia de Dios, no tendremos satisfacción ni gratitud. Pero Dios nos concede su gracia y hace que seamos agradecidos y estemos satisfechos. Dice, seréis saciados. Dice, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Significa que dará gracia y victoria al Israel arrepentido. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Significa que Dios destruirá a los enemigos en favor del Israel arrepentido. Lo importante es que estemos bien parados delante de Dios. Entonces Dios destruirá también a los enemigos. Dios brinda el perdón amoroso. Dios nos da satisfacción de alma, estabilidad, abundancia económica y estabilidad política. El camino para que sobrevivamos es avanzar delante de Dios. Debemos arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Job 22, 21 dice que si nos reconciliamos con Dios y estamos en paz, nos abre el camino de prosperidad. Versículos 21 al 27 indican la restauración de Sión y del mundo entero. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La tierra es inanimada, pero a la tierra le dice alégrate. ¿Cuál es la razón? Por la falta del hombre, la tierra fue maldecida. Cuando nos rebelamos contra Dios, Dios interviene en el medio ambiente. Por eso hay sequías y plagas. Hoy en día el mundo sufre de problemas ambientales. La destrucción y contaminación ambiental es muy grave. Todo esto se debe al pecado de la humanidad. Pero si nos convertimos hacia Dios, Dios restaurará el medio ambiente. Por eso dice a la tierra, alégrate. Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Dice a los animales silvestres que no teman.
porque Dios solucionará la sequía. Por el castigo de Dios los pastos se habían secado y muerto, pero serán restaurados. Si nos arrepentimos y somos convertidos, incluso la tierra será sanada. Serán sanados los pastos, los árboles y también los animales. El medio ambiente también será sanado. Aunque un país haya sido destruido por la guerra y esté desértico, todo será restaurado por la fe en Dios. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. A la tierra y a los animales les dice que se alegren por la restauración de la naturaleza. En tercer lugar, les habla al pueblo de Dios. Dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. No dice que se alegren por la restauración de la tierra y por la multiplicación de los animales. Dice que se alegren en Jehová Dios. Muchas veces nos alegramos mucho más por las cosas que Dios nos da que por Dios mismo. Nuestro corazón debe estar continuamente en Dios, que es dador de todas las bendiciones. Solo así podremos usar adecuadamente las cosas que Dios nos da. Entonces Dios nos llena con mayor abundancia. Si estamos bien parados delante de Dios y caminamos según la voluntad de Dios, Dios nos otorga todas las cosas con abundancia. Nos da la salud, nos da el medio ambiente, nos da una vida abundante. Recordemos esto. La lluvia temprana es la lluvia de mediados de octubre. Es la lluvia en la época de siembra. La lluvia tardía es la lluvia de abril. Es la lluvia en época de cosecha. Dios envía adecuadamente la lluvia temprana y la tardía. Entonces incluso la tierra fértil producirá frutos de 100 por 1. Si Dios nos envía la lluvia, la tierra de Canaán pronto se convierte en desierto. Entonces no pueden vivir las personas ni los animales. Antes y ahora, Dios interviene en nuestra vida mediante las circunstancias. Versículo 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Significa que por la bendición de Dios esto será así. Por el cuidado de Dios, Dios restaurará. Dios otorga la gracia. Dios interviene.
Dios restaurará de una forma asombrosa. Ocurre lo mismo con nuestra circunstancia. ¿Acaso no nos enfrentamos a diversos problemas y dificultades? Dios solucionará todos esos problemas. Lo importante es con cuánta seriedad nos convertimos hacia Dios. Lo importante es que sirvamos a Dios sinceramente. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Por la intervención de Dios, sufrieron muchos daños mediante los insectos. Pero si el pueblo se arrepiente delante de Dios, el Señor les pagará según los daños sufridos. Les dice que se les restituirá incluso los daños sufridos por el castigo del pasado. Por eso, lo importante es que estemos bien parados delante de Dios. Si estamos bien parados delante de Dios, Dios nos concede compasión y misericordia abundante. ¿Dónde hay un amor como el de Dios? Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios dice que los tratará con gran estima. ¿A quién los tratará así? A los que se arrepienten y se afirman rectamente. Ellos creyeron que sería completamente destruidos, pero Dios los volvió a cuidar. No sabemos cuánta abundancia tendremos. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Alabaremos a Dios por su gracia, con que trata con estima a los arrepentidos. Dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hay vergüenza y castigo temporal en los escogidos hijos de Dios, pero no habrá una vergüenza eterna, porque aunque ellos se hubieran portado mal, si se arrepienten y vuelven, Dios los aceptará. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aunque se alejaron de Dios y cometieron pecados, si se arrepienten y se vuelven, Dios los volverá a restaurar. En la medida que hemos sufrido el castigo, Dios nos recompensará y también hará que ya no suframos más vergüenza. ¿Dónde hay otro Dios así en el mundo? Dios es único. Versículos 28 al 32 dice que en los tiempos finales derramará al Espíritu Santo. Muchas veces nos desalentamos en la vida cristiana. Lo más necesario en ese momento es el poder del Espíritu Santo. Es su ayuda. Anhelemos siempre ser llenos
del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo puede vivir una vida victoriosa. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice después de esto, en Hechos 2:17 dice, en los postreros días. En los postreros días llegarán tiempos difíciles como la época de Joel. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, experimentaremos una gran gracia de Dios. A los que se arrepienten y se convierten, les dice que derramará de su espíritu. En la época del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo era dado solo a algunas personas especiales. Pero ahora la promesa es para todas las naciones. Conforme a esta profecía, en el Pentecostés de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo vino sobre todos los reunidos en el aposento alto. Habla de profecías, sueños y visiones. Son medios de la revelación y la gracia de Dios. Significa que les derramará a todos la gracia de la revelación de Dios. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Significa que les derramará el Espíritu Santo a varones y mujeres por igual. Se les derramará el Espíritu Santo a siervos y amos. Significa que ha desaparecido la distinción entre gentiles e israelitas. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Cuando ocurre la obra salvadora de Dios, también surge la obra del diablo. Fue así en la era de la iglesia primitiva y también hoy en día. Cuando ocurre el poder del Evangelio, el diablo también muestra su poder. También ocurre el juicio de Dios. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El Señor vendrá por segunda vez. Habrá un juicio final. Pero antes de eso el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Nuestro Señor habló personalmente de las señales de los últimos tiempos en Mateo 24. Ocurrirán estos sucesos antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Antes del juicio de Dios, toda persona que invocare el nombre
de Jehová recibirá la salvación. Se refiere a creer en Jesucristo y buscarle. Cuando se anunciare el Evangelio de salvación, los que habrán de ser salvos son finalmente el remanente. Deberíamos ser parte del remanente. Debemos invocar el nombre de Jehová. Debemos esforzarnos en buscar el remanente. Esforcémonos diligentemente en anunciar el Evangelio. Estamos en un tiempo muy difícil. El mundo está cada vez más en tinieblas. Estamos en tiempo de sufrimiento. La obra de Dios es activa y también la del diablo. Los buenos corren hacia el bien, los malos corren hacia el mal. Se aproxima la segunda venida de Cristo y el juicio final. Anhelemos la segunda venida de Cristo y sigamos viviendo conforme a la fe. Existe la palabra Maranata. En arameo significa Señor, ven pronto. Nuestra fe debe ser de Maranata. Queridos hermanos, vivamos deseando intensamente la segunda venida de Cristo. Entonces seremos parte del remanente. Cuando estemos delante de Dios, entraremos a la gloria. Acá finalizamos la clase 12 de profetas menores. Muchas gracias.